Bienvenidas y bienvenidos a Los Condenados de la Tierra, el podcast donde estaremos hablando de política, historia y actualidad. El día de hoy nos acompañan Rocha, Meso, Vi y Guadarrama. Y yo, Gómez. El día de hoy vamos a estar discutiendo un libro que siento que es muy importante, pues es un libro que considero que ha revolucionado un poco el pensamiento feminista. Estaremos hablando del libro de Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Siento que este libro es particularmente importante hablarlo en este marco del 8 de marzo, pues siento que lo van a ver más adelante, pero ahorita que estamos teniendo a nivel mundial este repique de la intención de quitarle a las mujeres, por ejemplo, la intención en los derechos reproductivos y toda esta cuestión de intentar mantener control sobre la mujer, que ha tenido como relevancia nuevamente, recientemente. Considero que es muy importante que retomemos este tema y que mejor con el libro de Calibán y la bruja. Sí, bueno, cabe aclarar que este libro es de una autora italoamericana, que bueno, ella misma se define como marxista feminista o feminista marxista, no sé. Y bueno, prácticamente este libro es una crítica y una como acompañamiento a la teoría marxista, ¿no? Entonces, el enfoque del libro habla mucho de, bueno, en general de las mujeres, del cuerpo y de la acumulación originaria. Entonces, bueno, para las personas que no sepan qué es el cuerpo, nada, para las personas que no sepan qué es la acumulación originaria, es un concepto que creo que no inventó Marx, pero Marx lo habla mucho en sus textos, en específico en El Capital, volumen 1. Y bueno, es este concepto donde dice que primero, para empezar a que el capitalismo funcionara, tenía que hacer como una acumulación primitiva o acumulación originaria, ¿no? Que prácticamente es, quitarle sus propiedades a los campesinos o quitarle sus medios de sostenimiento a la población en general, para ahora sí obligarlos a trabajar en las fábricas y, bueno, comenzar con este proceso de producción capitalista. Entonces, este texto argumenta que Marx en su análisis no toma en cuenta el papel de la mujer, ¿no? Entonces ella lo que trata de hacer es como que una investigación de qué estaba pasando en aquel entonces en la transición del feudalismo al capitalismo, cuál fue el papel de la mujer, y ella habla de la caza de brujas, y ella dice que la caza de brujas, sobre todo en Europa y bueno, también después en la conquista de América, forma parte de este proceso de acumulación originaria, ¿no? Ya después, bueno, en el episodio explicaremos por qué. Y bueno, eso es como brevemente lo que vamos a hablar hoy en el episodio de Calibán y la bruja. Y empezando por el título del libro, ¿no? A mí me gusta que Calibán y la bruja es un título que al principio no parece autoexplicativo, pero conforme va avanzando las ideas de Federici, se va explicando quién es Calibán y quién es la bruja, ¿no? Calibán se muestra como ese personaje de de una de las obras de Shakespeare, en el que se tenía como la figura de él, del indígena salvaje, que además se rehusaba a aceptar la colonización. Y la bruja se refiere a ese proceso también de las mujeres, de aquellas que se negaban a formar, adaptarse a esta nueva sociedad que estaba formando dentro del capitalismo, y mantenían esa forma de organización anterior a que llegara el capitalismo a destrozar esa forma en la que vivían, ¿no? Y la bruja se le consideraba aquella mujer rebelde que tenía conocimientos de herbolaria, de partería, de apoyo en su sociedad, personas que estaban involucradas dentro de su comunidad, se les consideró brujas. Entonces, Calibán y la bruja, ¿a qué nos refiere entonces? Pues a esas mujeres rebeldes y también a esos colonizados, explotados, que se rehusaban a aceptar el capitalismo. Se me hace una forma muy interesante de cómo introduce esos conceptos desde el título y después los va desarrollando poco a poco, los desmenuza para pues darnos a entender quiénes son estos personajes de los que se trata el libro. Ya un poco aterrizando más esta conversación, durante el libro vamos a estar hablando mucho de feudalismo, de capitalismo, pero bueno, es importante aclarar que cuando estamos hablando de feudalismo y de capitalismo, no estamos hablando como de una cosa homogénea que pasó entre 1320 y 1760, ¿no?
Cuando usamos estos términos, pues sabemos que, por ejemplo, el feudalismo existió principalmente después de la caída del Imperio Romano y hasta que pues emergió el capitalismo. Pero bueno, existió en diferentes épocas, tomó diferentes formas. Mismo caso que el capitalismo, ¿no? O sea, sabemos que emergió en Inglaterra, pero bueno, se fue desarrollando a diferentes ritmos y toma diferentes formas hasta hoy en el día, ¿no? Incluso hoy mismo en el día existen relaciones de esclavitud y existen relaciones feudales, pero cuando hablamos de, por ejemplo, comenzó el feudalismo, lo que queremos decir es que es el modo de producción principal, como hoy es el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, este texto empieza hablando del feudalismo, precisamente dice que emerge bueno, después de la caída del Imperio Romano y que se desarrolló, bueno, más o menos como entre los siglo XIII y siglo XIV, donde fue como tomando más fuerza en Europa. Y bueno, lo que dice que fue o sea, algo importante del feudalismo es que, bueno, a diferencia de la esclavitud, el feudalismo le daba a los campesinos o a los siervos, les daba acceso directo a los medios de producción. En este caso, como medio de producción era la tierra, ¿no? O sea, cuando nos imaginamos una sociedad feudal, no había, como empresas, por así decirlo, no había maquinaria, no había, pues sí. Entonces, hablamos de que el medio de producción principal era la tierra, ¿no? Donde los siervos, pues trabajaban la tierra. Y, por ejemplo, yo había leído en otro texto que a veces era que los siervos tenían como su propia tierra, la trabajaban todo el año y en la época de cosecha le daban una parte al señor feudal o al amo y otra parte se la quedaban para ellos. Pero también existía el caso donde, por ejemplo, estaba la tierra de los campesinos y la tierra del señor feudal. Entonces trabajaban a lo mejor por temporadas un tiempo su propia tierra y otro tiempo la tierra del señor feudal. Y ya nomás como que el señor feudal se queda con su parte. Y también hace mención en el libro que este sistema, o sea, les daba como que oportunidad a los campesinos de que, bueno, tuvieran autonomía, ellos decidían cuándo trabajar, tenían sus fiestas, tenían sus épocas acá de, de vacaciones, pero también les daba una forma muy directa de medir el nivel de su explotación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si producías 10,000 zanahorias y le dabas la mitad a tu señor feudal y la otra mitad a ti, o sea, era una forma muy directa en que tú podías medir qué tanto te explotaban, ¿no? O los impuestos, el diezmo a la iglesia, porque también habla mucho de la iglesia en este libro, y que en el capitalismo pues ya se pierde un poco de este nivel de explotación, ¿no? Porque tú vas, trabajas 45, 48 horas a la semana y te pagan un salario. No sabes cuánto de tu trabajo se está yendo para el capitalista y cuánto para ti mismo. Sí, de hecho algo que puntualiza la autora cuando afirma que no fue como un acontecimiento que se puede decir que fue homogéneo o que pasó en determinados años y que fue igual siempre es porque muchas de las relaciones feudales iban cambiando conforme a las demandas de los siervos. Y ahí dice otra declaración, y es que se tiene que entender que en el feudalismo, y ella rescata, que había muchas rebeliones por parte de estos, ¿no? Entonces estos iban cambiando las relaciones feudales, y tampoco es como para idealizar, ¿no? El feudalismo, pero sí es, o sea, su labor sí es muy importante, al menos históricamente, porque había hasta entonces, pues un hueco, ¿no? Muy importante. Y ese hueco también responde a intereses particulares, porque pues acá la historia es una herramienta política, ¿no? También importante aclarar que vamos a estar hablando de la transición del feudalismo al capitalismo. Justamente como acaba de mencionar Isel, no se puede tratar de un proceso homogéneo, pues gradual o algo así. O sea, fue un proceso muy complicado, además planeado, se explica en el libro, o sea, estructurado. Pero para que no se malinterprete que estamos hablando bien del feudalismo, porque siento que vamos a comenzar a hablar sobre cómo la transición al capitalismo puso algo muy ruin, pero de ninguna manera se habla sobre que el feudalismo fuera algo mejor. Bueno, con respecto a lo que decía Guadarrama, a lo largo de este episodio vamos a hablar sobre la transición del feudalismo al capitalismo y, o sea,
bajo este contexto vamos a ver que fue algo completamente ruin y cruel y además completamente planeado y estructurado, pero me gustaría que quedara muy claro que no estamos hablando bien del feudalismo, pues, o sea, es importante aclarar que, o sea, simplemente el feudalismo es como una etapa, antes del capitalismo, pero no es para nada algo mejor, ¿no? O sea, en el primer episodio del libro, digo, en el primer capítulo, pues, del libro, la autora habla sobre cómo eran estas relaciones entre hombres y mujeres dentro del feudalismo. Y habla, por ejemplo, textualmente de la dependencia con respecto a de las mujeres a los hombres, que, digamos, existían estos matrimonios, pero prevalecía la palabra del señor feudal por encima de la palabra del marido incluso, ¿no? O sea, hablaba sobre cómo incluso el señor feudal tenía derecho a acostarse con las esposas de sus siervos, ¿no? Era como un derecho el que se reservaba, y, o sea, siempre fue así, pues siempre existió esta condición de explotación y de sublevación de las mujeres. Sí, justo hace como esa diferenciación, ¿no? O sea, en la relación siervo y señor feudal es clara la degradación de la posición de la mujer, pero dentro de las rebeliones, y por eso las menciona tanto, no existía esta degradación por parte del siervo y la sierva. Porque incluso podían tener los mismos trabajos, ¿no? O sea, los trabajos ya desde entonces estereotípicamente femeninos, no se les imponían, ¿no? O sea, ellas podían hacer trabajos masculinos y los hombres pues podían hacer trabajos estereotípicamente femeninos. Pero en las rebeliones ambos tenían los mismos lugares e incluso había de que la mayoría de las rebeliones, menciona Federici, estaban liderados por las mujeres. Sí, y es cierto que es importante aclarar eso de que en esta división sexual del trabajo que existía era mucho menos pronunciada, y además la autora recalca que no solo era que fuera menos pronunciada, sino que además no existía esta devaluación del valor del trabajo de la mujer. Eran trabajos diferentes, pero eran trabajos igualmente remunerados, pues se consideraba que eran trabajos importantes ambos. Después habla un poco más de la herejía, ¿no? Define la herejía como estas prácticas, bueno, como un movimiento político en aquel entonces donde todavía la iglesia tenía pues mucho poder en la sociedad. Y dice que siempre la herejía tomó como que, bueno, fue un movimiento político y muchas veces fue liderado por las mujeres, ¿no? De la sociedad feudal. Entonces hay una parte que me gustó mucho del libro donde dice que al momento de la herejía desafiar a la iglesia, pues que la iglesia era, bueno, el mayor terrateniente de Europa, para empezar. Era también como que como el mayor, como ideologista de la sociedad feudal. Entonces, al momento de la herejía, como que rebelarse a la iglesia y bueno, al Estado, pues fue que se viene como que esta ofensiva a los movimientos, bueno, de herejía, ¿no? Que bueno, también dice que durante todo el periodo feudal, siempre, así como en la esclavitud y así como en el capitalismo, siempre ha habido una contradicción muy grande, ¿no? Entre, en este caso, bueno, ya sean los esclavos, los siervos o los trabajadores, contra, pues, la opresión que están sufriendo, ¿no? Entonces habla mucho de las rebeliones, las múltiples rebeliones que había en todo este periodo y hace énfasis sobre todo en la Gran Guerra Campesina de Alemania, que fue alrededor de 1500 y pico. Y bueno, durante todo este periodo también se atraviesa después con la Santa Inquisición, pues la caza de brujas, se ataca también a como a la comunidad LGBT. Bueno, en aquel entonces ni siquiera existía este término, pero pues siempre existieron pues cosas que no eran como ahorita, ¿no? Bueno. También es importante como marcar el punto en el que la autora como que marca este inicio de la transición al capitalismo, que fue la peste negra, pues, porque después de la peste negra hubo un descenso de la natalidad en general, porque había mucha gente que se moría y menos gente nacía, ¿no? Entonces esto afectó mucho las relaciones entre hombres y mujeres y además la relación entre el campesinado y la pobreza, ¿no? Esta disminución de la población generó una escasez de la mano de obra que elevó el valor del trabajador, y esto obligaba a los nobles a ceder en ciertos aspectos y a renegociar las condiciones de la servidumbre que pues al parecer, no que al parecer, que evidentemente no les parecía ni les convenía, ¿no? Entonces esta nobleza desarrolló como este resentimiento hacia los trabajadores porque
no les parecía como esta cuestión en la que, recordemos que venían de haber sido esclavos, ¿no? O sea, esta relación al feudalismo, una transición después de la esclavitud, pues ellos se seguían considerando como sus esclavos, pero pues los siervos ya tenían ciertas garantías que no estaban dispuestos a perder, ¿no? Entonces es importante entender esta contextualización histórica, porque la relación de la división del trabajo entre hombre y mujer no es una relación biológica. Y esto es importante de entender porque no podemos usar esos argumentos de que las mujeres dentro de la biología son más apegadas al hogar, porque son las que... Ese tipo de argumentos no se pueden seguir usando, porque el libro nos da cuestiones materiales, reales, históricas, de que esto no era verdad. Durante el feudalismo, la división del trabajo entre sexos era mínima, era negligible, porque a final de cuentas el trabajo principal era el de sostenimiento propio, era poder mantenerse vivo, y el principal trabajo era la agricultura. Entonces la división de trabajo no era fuerte. Cuando empieza a ocurrir ese proceso histórico de la peste negra y se empieza a tener esa revalorización del trabajo campesino, a tomar más fuerza porque había una menor población, es ahí donde empieza a surgir esta nueva división del trabajo que nosotros vemos en la modernidad hasta el día de hoy, que nos afecta como si fuera algo natural, ¿no? Es importante darnos cuenta que esto no es un fenómeno natural, esto es un fenómeno que ocurrió en un momento histórico material por condiciones materiales. Y de ahí, de la peste negra, es cuando empezamos a ver que la nueva retórica se ocupa para poder repoblar estos campos feudales de campesinos nuevos, pues la mujer tenía que enfocar queríamos pues como nobles, como nobleza, decir que la sociedad se ocupaba de repoblar. Entonces el trabajo de la mujer ahora es solamente reproducirse. Su valor como persona es la reproducción, y de ahí empieza a surgir este nuevo fenómeno de que la mujer tiene que estar apegada a ese tipo de trabajo. Y ahí surge otra vez la figura de la herejía. La herejía no fue un fenómeno tampoco religioso, ideológico, puramente apegado a ideales, ¿no? Del clero. La herejía surge como una reacción a fenómenos sociales del feudalismo. Uno muy importante, pues, es la relación que tenía la mujer con el campo común. Se tiene la imagen del común como ese pedazo de territorio que era tan indispensable para la supervivencia de toda la sociedad que no podía tener dueño. Se tienen entonces campos de pastizaje, de estanques de agua, y lugares en los que sería tonto privatizarlos porque son tan necesarios para la supervivencia humana que no pueden tener dueño. Aunque sea el señor feudal, pues, aunque sean dados por Dios, son tan importantes que no puedes privatizarlos. La herejía entonces demoniza este tipo de prácticas de la comunidad y el común, y entre ellas pues se trae también a la mujer por debajo. Esas prácticas entonces de conocimiento sobre plantas medicinales, bueno, las parteras también tienen un papel muy importante en ese. Los métodos anticonceptivos empiezan a demonizar. ¿Por qué? Porque bajo esta nueva retórica es importante que la mujer se vuelva plenamente un objeto de reproducción y de reproducción del trabajo, pues. Y entre ello, pues se trae todo este tipo de cuestiones que ayudaban a la vida social y económica de las mujeres, como más allá de su aspecto reproductivo. Y entonces la herejía también surge como una respuesta de fenómenos materiales, ¿no? No es algo plenamente ideológico, no es algo religioso, es algo que respondía a un fenómeno real. Y en particular por el papel de la iglesia, usualmente yo creo que es como la historia de la iglesia católica en particular, es una de esas, es como una institución que está presente en todos lados, pero a la que rara vez se hace reflexión de cómo es que nos llegó, ¿no? Porque a diferencia, digamos, de la idea de Dios como un ser
pues que no cambian, ¿no? La iglesia ha tenido muchas transformaciones y una de las que digamos, menciona, pero no ahonda demasiado, es en la cuestión de la esterilidad del dinero, ¿no? Desde Aristóteles decía que el dinero era estéril, o sea, que no podía crecer, como que el dinero nada más estaba como para morirse, no se puede reproducir, ¿no? De ahí lo estéril. Este, y la usura estaba mal vista, ¿no? O sea, digamos, Aristóteles ni siquiera pensaba que podía, digamos, generar nada, ¿no? Pero la iglesia al momento, digamos, durante estos cambios que tiene, pasa de condenar la usura, por ejemplo, concretamente Tomás de Aquino, ya no la ve, digamos, tan radicalmente, vamos a decirlo así, como lo ve Aristóteles. Entonces, la herejía más allá, digamos, de cultos satánicos, eran personas con ideas distintas que resultaban inconvenientes, o por lo menos contrarias a las doctrinas o las enseñanzas ortodoxas de la iglesia romana, que recordemos que la iglesia mucho tiempo en particular estaba constituida como Estado. ¿No? O sea, los estados papales eran un estado independiente como Francia, ¿no? Entonces, y la iglesia tenía un poder muy grande en general en la época medieval, ¿no? Ahí da algunas figuras de la cantidad de riqueza que tenía y cómo, la idea, digamos, hasta cierto punto antieclesiástica que empezaban digamos, en este periodo de transición, eh, digamos, de que vamos a expropiar las tierras de la iglesia, por la que muchos, vamos a decirlo así, campesinos apoyaron a los nobles, al final, pues esos nobles se terminaron quedando con esta, digamos, con la mayor tajada, ¿no? Sí, bueno, entonces, en el contexto del feudalismo, donde vemos que los campesinos o los siervos tenían acceso como a tierras comunes, tenían acceso a sus propias parcelas, pues bueno, en la transición al capitalismo, hay dos procesos de los que quiero, por ejemplo, mencionar ahorita. Uno es lo que llama Marx, ahora sí, la acumulación primitiva, que bueno, era pues despojar a los campesinos de sus medios de subsistencia, ¿no? Para que ahora sí tuvieran un incentivo y bueno, después incluso se volvió como ya un imperativo de trabajar por un salario. Entonces, llega este proceso y esto sí bueno, en el Capital lo dice Marx, donde en Inglaterra se empiezan a introducir leyes de privatización de los comunes. Entonces se empiezan literalmente a acercar tierras donde antes todos los campesinos tenían acceso para su leña, para pescar, para todo. Las empiezan a acercar y bueno, si estás en el campo y de repente ya no tienes cómo mantenerte con vida, pues es natural que uno quiera ir a la ciudad, que en aquel entonces es donde la ciudad empieza a tener como que empiezan a crecer. Y menciona también en el libro de Federici que al principio los campesinos veían como que este nuevo forma de subsistir a base de un salario, lo veían como algo pues degradante, ¿no? Y decían que mucho tiempo incluso lo veían como otra nueva forma de esclavitud. Y bueno, a la par de todo este proceso, Federici es donde habla de su investigación que hace de la Europa medieval y es donde aumenta mucho como que la caza de brujas. Entonces, pues bueno, la caza de brujas en aquel entonces, las brujas eran como que igual personas solamente como que no, obviamente no eran que hacían magia o así, que traían su sombrero y su escoba, sino que eran mujeres que muchas veces eran oposición política o como dijo el compañero Meso, eran parteras o tenían los conocimientos de métodos anticonceptivos y es donde empieza tanto el Estado como la Iglesia a tratar pues de contrarrestar estas prácticas que pues les son incómodas, ¿no? Ah, sí, bueno, o sea, esto es particularmente importante porque como ya lo mencionaba Meso o Villa, la iglesia formó un papel muy, muy, muy importante en mantener a raya a la población. Regresando un poco a lo de los movimientos heréticos, se les consideraba tan peligrosos porque ellos reinterpretaban, digo, a diferencia de lo que mencionaban, que ahorita tenemos un concepto de los herejes como algo acá satánico, demoníaco, y lejos de ser eso originalmente, los movimientos o las sectas herejes reinterpretaban la Biblia o los textos sagrados
como algo para el bien común, como algo para el bien personal, para el bien de la sociedad, y eso no le parecía a la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia se vio en esta necesidad de reprimir lo más posible que se pudiera a los pueblos, de controlar completamente esta narrativa, y dentro de eso controlar la decisión y los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, o sea, desde antes, como Meso mencionaba, cuando llega la peste negra, obviamente, como mueren, bueno, más bien se valoriza más la fuerza de trabajo que tienen las masas populares, porque pues, es un momento en el que todos están muriendo. Una de las tácticas, como había dicho Meso, es utilizar el trabajo reproductivo de la mujer y explotarlo, ¿no? Pero también esto le sirve, bueno, Federici dice que consciente o inconscientemente quizás, le sirve para dividir justamente a la clase campesina y obrera. Bueno, sí, de obrera. Porque primero se permite o ya no se le dice delito a la violación, entonces empiezan a hacer estas campañas, bueno, estos grupos de obreros y salen las noches y empiezan a violar a quienes están más oprimidos que ellos, que son las mujeres pobres, ¿no? Después de que ya no se le concibe como un delito la violación, entonces se permite la prostitución como trabajo. Y en este proceso es cuando ya el Estado tiene el control total sobre el cuerpo de la mujer y empieza esta campaña con la iglesia y con la nobleza y la burguesía para crear una nueva concepción de la mujer a partir de Como de nuevos valores, ¿no? Ajá, o sea, cambian todo el significado del cuerpo de la mujer para que sea utilizado para los que están oprimiendo, que son, pues, los siervos, ¿no? También fue una etapa muy fuerte porque justamente, o sea, recordemos que en el contexto político están habiendo muchas luchas feudales, porque les quitaron el derecho a las tierras. Antes, por ejemplo, de la peste negra, digamos, los trabajadores nunca iban a ser dueños de las tierras, sin embargo, tenían derecho a heredar la tierra para que sus hijos, digamos, si sus abuelos habían trabajado esa tierra, sus hijos también podían heredar esa tierra para que siguieran trabajando. Para nada esto iba a hacer que ellos fueran dueños de las tierras, pues, pero tenían derecho a habitar esa tierra. Después de la peste negra, se establece el tallaje, que es una especie de renta, y ya no tienen derecho a heredar esa tierra y tienen además que pagarla con dinero, ¿no? Y esto es muy preocupante porque además, como a manera de Estado, pues, se establece que los hombres no pueden casarse con las mujeres a menos de que sean dueños o que tengan tierras o que tengan la manera de comprobar que pueden mantenerla, pero había un periodo de pobreza muy fuerte. Entonces los hombres están completamente resentidos con la situación de su pueblo y se desquitan con las mujeres y no solo lo ven como esta necesidad, digamos, de casarse, o sea, directamente lo ven como una manera de cobrarse lo que les corresponde, ¿no? Como no tenían derecho a casarse, no tenían derecho a formar familia, salían, o sea, estas como hordas de hombres a violar a mujeres y lo consideraban como por derecho lo que le correspondía, y es una manera en la que la iglesia dividió completamente a hombres y mujeres. Sí, y lo menciona en el libro como el epíteto hiriente, o diría Marx, de bruja era tan hiriente como hoy es el de terrorista, ¿no? Es decir, la casa de brujas no era nada más como una cuestión por ser, digamos, así como quisieran hechizos o que fueran malvadas, sino porque tenían una visión distinta o pues simplemente para, digamos, doblegar a las mujeres con el objetivo, o digamos, que será intencional o no, de obtener una reproducción de la fuerza de trabajo prácticamente gratuita, ¿no? Porque cuando tienes una economía doméstica, digamos, feudal, en donde, digamos, no era necesariamente remunerado porque no se usaba tanto el dinero, ninguno de los dos, es decir, tú recibías el pago en especie, hombre o mujer, ¿no? Ahora cuando es remunerado con dinero y solamente una parte es la remunerada, pues la otra se ve necesariamente obligada a vivir en una miseria todavía más cruel y cruda que la que vive, digamos, el proletario varón
obrero, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hay una parte donde dice que literalmente en algún momento en Europa, me parece que en Francia en específico, el Estado incluso pone sus prostíbulos que son financiados por ellos mismos, ¿no? Y que también muchas veces, bueno, yo creo que en algún momento lo vamos a tocar, pero así mismo como ahorita se atacan como los derechos reproductivos, misma cosa, ¿no? Hubo un periodo donde el infanticidio y el aborto eran como que los crímenes más penados por la ley, ¿no? Hay una parte del libro donde dice así como de que, o sea, el infanticidio y el aborto eran el segundo crimen por el cual más se condenaba a las mujeres, obviamente después de la brujería, ¿no? Entonces, sí fue, o sea, sí fue una política de Estado muy evidente, no fue como coincidencia. Y bueno, ya lo mencionó un poco la compañera Guadarrama, pero fue donde cambian los valores, ¿no? O sea, de ser una sociedad como conservadora, pues ya ahora tienes al Estado y bueno, mismo caso la Iglesia, pues apoyando estas prácticas como la prostitución y legalizando la violación. Y esto, bueno, esto reducía completamente el papel de la mujer, ya no solo, digamos, bueno, que eso lo trata en el libro tal cual, no solo con la mujer, o sea, la iglesia llega a un punto en el que intenta despojar a las personas de su cuerpo, de su noción de corporalidad, o sea, era como esta parte de que tienes que servir porque es tu deber divino y lo importante no es tu cuerpo, o sea, si digamos trabajando en el campo te rompes la columna, no es importante porque lo importante no es tu cuerpo, lo importante es tu alma y como estás sirviendo a la nobleza, a la iglesia, pues está bien, ¿no? Porque estás ganando un papel en el cielo, pero a la mujer se le reduce a nada, o sea, se le reduce únicamente a este papel de reproducción de nuevos obreros y es muy complicado porque es en un periodo en el que el odio a la mujer, o sea, es que todo se acomodó para precisamente poner en pie la casa de brujas porque las mujeres nunca tuvieron derecho a heredar tierras, o sea, de hecho para heredarlas pues tenían que casarse, ¿no? Pero ahora no se pueden casar, entonces tampoco tienen tierras. Los hombres no se les permite casarse, pero quienes terminan siempre digamos, peor posición terminan siendo las mujeres porque no se les permite casarse tampoco. Entonces se empieza a legalizar la violación. Las mujeres se ven obligadas a tener a estos bebés, a estos, bueno, se decía, a criarlos, a mantenerlos, sin tenerse sustento, sin que fueran reconocidos como hijos de alguien, y se les castiga como peor que cualquier otra pena, el aborto, incluso no solo el aborto, se les empezaba a considerar justamente, ahí es donde surge como esta noción de que eran brujas, cuando intentaban no quedar embarazadas, ¿no? Estas violaciones en donde no tenían nada para mantener el embarazo, ¿no? Entonces, no solo se reduce, digamos, a la fuerza laboral, digamos, a siervos, se reduce a la mujer a nada. Y pues para poner el último clavo en pues este sarcófago en el que estaban entrando las mujeres, surge la visión cartesiana de la filosofía en ese momento también. La visión cartesiana, explica Federici, pues es cuando se empieza a ver al cuerpo como una máquina. Se deja de ver al cuerpo como una versión de la divinidad en la tierra y se ve entonces ahora el cuerpo como una máquina porque estaban surgiendo estas máquinas en la producción y se hacía esa comparación de que el cuerpo pues era también engranajes y estaba aceitada y necesitaba también mantenimiento. Entonces se empieza a reducir al cuerpo a una mera forma de producción, de la misma manera que un telar era un método de producción. Y esto es también una forma más de no solamente oprimir a los obreros, porque ya no se les veía como algo que si no produce, no funciona, porque una máquina que no está produciendo, pues no está haciendo lo que tendría que hacer, sino que también a la mujer ya no se le ve como persona, sino también como máquina, cuyo objetivo es de nuevo la reproducción del trabajo, o sea, la producción de obreros nuevos. Esta visión cartesiana forma entonces esta última, pues esta nueva forma de opresión que ya no solamente es económica, política, sino que ya también es parte de la filosofía y la cosmovisión europea. Se le despoja a la persona de esa pequeña divinidad que mantenían y ahora el cuerpo se vuelve solamente esta materia cuyo objetivo es la producción.
Sí, justo en ese mismo capítulo del libro que mencionas, hay una parte que es a mí como que la que más se me quedó, donde dice que al momento de que se ataca esta concepción que mencionas, también se ataca como que la tradición, se atacan sus fiestas, sus festividades anuales. De hecho, hace poquito vi como un artículo que decía que en promedio, o sea, un siervo de la Edad Media tenía más días de vacaciones que un trabajador promedio ahorita, ¿no? Y era por esto, ¿no? Todas estas celebraciones que hacían, que si al sol, que si a la lluvia, que si a, bueno, sus deidades locales, a los santos, se empiezan a atacar bajo la bandera como de que era paganismo, ¿no? O mismo herejía, por el hecho de que, y esta es la parte que me impactó del libro, que dice, o sea, ¿cómo esperas que alguien se levante así a trabajar 12 horas de lunes a domingo si en una sociedad donde la gente piensa que hay días de cosecha buena, días de cosecha mala, o hay días que son para celebrar, días de descanso? Entonces, en este mismo proceso, pues se ataca todas esas tradiciones y costumbres, ¿no? Que antes, bueno, las leyes en el feudalismo eran más en costumbres que leyes como tal escritas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en todo este proceso de mecanizar el cuerpo, empiezan a surgir, por ejemplo, la anatomía, ¿no? Y empieza a verse que rige ahora en todo el mundo una ciencia patriarcal. Entonces, por eso las ciencias que hacía la mujer eran consideradas magia. Y como había toda esta campaña de terror contra cualquier acto que pudiera ser magia, como excusa para matar mujeres, entonces ahora nos quedamos sin todo ese conocimiento femenino y por eso hasta la fecha todo, o sea, bueno, eso siento que podría ser un análisis como más fuerte, o quizás yo me estoy apresurando, pero por ejemplo muchas ciencias, toda la ciencia de la salud actual va muy retrasada en materia del cuerpo de la mujer, ¿no? Porque la que rige hasta ahora es la ciencia patriarcal. Incluso, bueno, hace poquito vi un video de que incluso las actividades físicas, incluso las máquinas que hay en los gimnasios, todo está hecho para el hombre y nunca se le ha considerado a la mujer también como un atleta, por ejemplo. Y más aún, pues esta nueva cosmovisión nos lleva a un comentario eh, de la modernidad de Federici en el que dice, incluso las personas más férreas creyentes en la astrología y en el tarot, pues se van a levantar todos los días con la prisa de ir al trabajo, ¿no? Es una frase que también menciona en algún punto cuando menciona que se rompe con esta tradición de que existen días de buena y mala suerte, días en los que no te tienes que levantar porque ese día estás completamente salado, ¿no? Por así decirlo, y días en los que no puedes trabajar porque son días sagrados, el sábado no lo tocas porque es día de fiesta, toda la semana que viene no podemos estar en la fábrica porque es nuestro santo, es la festejación de nuestro santo, y es necesario bajo esta nueva concepción del trabajo, que se está formando en este capitalismo primitivo, que trabajen lo más posible para poder explotarlos lo más posible, ¿no? Sacar el mayor plusvalor de que les podamos extraer a estos obreros, pues necesitamos romperles estas ideas de que hay días en los que no se puede trabajar, y lo dice de esa forma. Incluso las personas más creyentes en la astrología no van a tener un día de descanso porque los astros le dijeron que no fueran a trabajar, y esta forma de entender el mundo se rompió completamente, ¿no? Y entonces creo esta nueva idea de la fuerza, de la forma de trabajo protestante, ¿no? La ética del trabajo. Sí, y es que además, pues allá como era acá pura agricultura, si es invierno no tienes mucho que hacer, ¿no? No te vas a ir a cosechar o a plantar en pleno invierno, bueno, dependiendo, ¿no? En inviernos muy feos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Pues como persona, pues trabajo del hogar, ¿no? O sea, no, digamos, aquí ahorita hay una separación muy visible del trabajo del hogar con el trabajo no del hogar, porque estás 8 horas o más de tu vida fuera del hogar. Pero, por ejemplo, allá si tienes días de descanso o es invierno o en una época de sequía en donde no puedes hacer nada, digamos, en el campo, pues ¿qué te queda? Te queda, pues, yo qué sé, hacer cosas en tu casa. Bueno, también, o sea, es muy importante que hablemos de cómo, o sea, digo, ya hablamos de que surge la casa de brujas así, pero es que recordemos que a raíz de que los trabajadores, pues los siervos estaban
tan inconformes. O sea, por ejemplo, en Londres, un tercio de la población perdió su vinculación a la tierra. Es decir, antes que podían heredar la tierra y podían trabajarla, si cultivaban ciertas parcelas de trigo, pues ellos, si se les pegaba un poquito de trigo, pues podían hacer de que acá panes, podían hacer lo que sea, comer con eso, ¿no? Pero perdieron completamente sus tierras porque ahora tenían que pagar por esa renta. Entonces ya no solo no tenían ese sustento, ahora se veían obligados a comprar en los mercados la comida que antes ellos podían producir y podían comer, ¿no? Entonces, en este proceso, pues están completamente frustrados, enojados, y ¿contra quién se pueden desquitar? Pues contra la persona siguiente que seguía en la escala, ¿no? Que eran las mujeres, ¿no? Y recordemos que además, en ese preciso momento existía toda esta campaña como alarmista contra las mujeres, de que las iglesias decían no permitan bajo ninguna manera que las mujeres aborten, que las mujeres se cuiden para no tener embarazos. Entonces existe simultáneamente toda esta campaña que está teniendo la iglesia y la nobleza en contra de las mujeres, y entonces comienza a distorsionarse este mensaje en el que los hombres empiezan a tener tanto coraje hacia las mujeres, ¿no? Entonces empieza a apuntar. Si una mujer se sabía que tenía como conocimiento sobre cómo no tener bebés o sobre cómo, conocimientos anticonceptivos, pues se le empieza a acusar, ¿no? Ante la iglesia. Esta mujer es una mujer impura y está teniendo crímenes contra la natalidad, ¿no? O si una mujer tenía un aborto, digamos, espontáneo, pues ya también fue una bruja que estaba queriendo que este bebé muriera, y entonces se empieza a apuntar y señalar a las mujeres y comienza esta casa de brujas. Sí, de hecho, o sea, la casa de brujas llega a un punto en el que la tienen que parar porque ya estaban matando a muchísima gente, bueno, muchísimas mujeres, porque se va haciendo un crimen, Cerechi lo decía como un crimen muy vago, y como también ahorita mencionaba Villa, ¿no? Y por eso se le relaciona con el terrorismo actual, ¿no? O sea, se le empieza a poner tanto miedo a la brujería que ya todo acto de brujería, entre comillas, pasaba, y entonces se le mataba, y ya era como todo un evento que aleccionaba, ¿no? Entonces, pues hacen actos de que muy, muy crueles, ¿no? También mencionaba mi compañera Gómez que, estos actos de que se abortaba, pues se le mataba, ¿no? También, incluso, si la revisaban físicamente, y si no era virgen, entonces era bruja, y entonces la mataban. Pero pudo haber sido violada, ¿no? Sí, por ejemplo, dice aquí textualmente casi que, el punto de la casa de brujas más alto fue entre 1580 y 1630. Dice que, por ejemplo, en 1532 Carlos V, estableció la brujería que, iba a ser penada con muerte. Y como dice Guadarrama, que como tal el crimen era hacer brujería, no tanto lo que causaba tu brujería, ¿no? Entonces así era muy fácil decir, como las caricaturas que vemos, ¿no? De que bruja, a la hoguera. Entonces, pues algo, todavía pasa, ¿no? O sea, con los terroristas y con muchas cosas. Pero Bueno, sí, no las queman. Ya no las queman, ¿no? Ahora nomás te ejecutan si estás en Estados Unidos. Te meten a la cárcel en algunos países. Te desaparecen aquí en México, entonces varía. Sí, pero también, como ya hemos mencionado, nada más quería hacer un comentario que me gustó mucho de Federici. Y es que, pues, este miedo fue creado, ¿no? O sea, no era que... Sí, fue creado, fue impuesto. Y impuesto bien pensado, ¿no? Porque, por ejemplo, los magos no eran tratados como brujería, como las brujas mujeres. Los magos, de hecho, estaban de que codo a codo con la nobleza. Era gente inteligente que podía aconsejar. Ándale. Sí, tenían lugares en las cortes. Sí, pues hasta la fecha, yo platicaba con un amigo antes de venir al podcast. ¿Un amigo mago? ¿Un amigo mago? No. ¿Cómo se llama el mago de la caricatura? ¿Harry Potter? De Oz. No me acuerdo, pero o sea, de que incluso en la cultura popular, ahora mismo se le ve como mago, sabio, bonito. Y bruja de que, mala, fea. No, Rasputín. No, Merlín, ¿no? Merlín es el mago. No sé, no me acuerdo. ¿Voldemort? Mira, Voldemort, como es un brujo, pues es feo, ¿no? Pero bueno, entonces, brujo no es igual a bruja no es igual a mago, pero bruja, y como decía Gómez, sí es igual, por ejemplo, a los pueblos colonizados, ¿no? Al salvaje. Porque pasan al mismo tiempo, y esta relación tiene que examinarse, pues,
porque pues tienen que ver, ¿no? Y resulta curioso que siempre en la historia del proletariado no se menciona la casa de brujas y ahora lo menciona Federici. Pero en la historia tradicional sí, pero de manera como muy misógina, ¿no? Ahora, a un punto importante, ¿es Federici o Federici? Porque yo estoy diciendo todo el tiempo Federici. Yo os digo Federici. Sí, creo que es Federici, pero también hay que también en algún punto dije Federici. Pero me Aquí parece está que escrito como Federici. Ah, es que a mí me sonaba mejor Federici. Así como Federixi. cada que... En mi mano derecha tengo el texto y aquí... ¿Cómo dice se Federici. pronuncian dos es? Nos referimos a la misma persona. Federici. ¿Cómo se pronuncian dos es? ¿Dos qué? ¿Acción? ¿Dos es como se pregunta? ¿Entonces? Pero no tiene doble C. ¿No? Sí. Aquí en mi edición no. No, pues es una La edición Fede, mala. va a ser la Fede. Pero aparte es italoamericana, entonces no está españolizado. Ah. Bueno, No, bueno, también, ya para continuar con la cuestión de la colonización, regresemos al punto de por qué Federici, ¿de cuál? Federici Fede Lobo. considera la casa de brujas como un proceso clave para la transición al capitalismo, y es que justamente en este proceso que fue acá brutal y además perfectamente pensado, ayudó a imponer esta división sexual del trabajo que favorecía al sistema capitalista, porque además facilitaba la institucionalización de prácticas que legitimaban el control estatal y clerical sobre la sexualidad femenina, que permitían la violencia y la represión como un instrumento para extraer y sostener el excedente económico, ¿no? O sea, la mujer en este trabajo que se le impuso, de ninguna manera era remunerado, ella estaba obligada a la reproducción de nuevos obreros, a mantenerlos, a trabajar en el hogar, es decir, la cocina, y antes no solo era, digamos, la cocina, era también la vestimenta, ¿no? Las mujeres eran hilanderas. Entonces se veía forzada toda esta esfera del trabajo privado, pero de ninguna manera remunerado. Entonces todo este excedente es muy importante para la teoría marxista, pues, porque este es un trabajo no asalariado y no remunerado que genera una plusvalía, es decir, que genera un excedente que ayuda a que el capitalista, pues, o sea, o en ese caso el señor feudal, pues, tuviera o produciera más dinero, porque eso no le está generando ningún costo. Y es algo que la mujer está haciendo de manera gratuita porque es su deber hacerlo. como mencionamos ahorita, bueno, el pico de la casa de brujas fue entre 1500 y 1600. Y bueno, como sabemos, ¿América en qué año se descubrió? 1493. Cerca. No te creas, sí. Entonces, bueno, en todo este periodo se atravesó pues la colonización de América, ¿no? Entonces también el texto, hay un capítulo completo dedicado a cuál es también la relación de la colonización con la acumulación primitiva. Entonces, pues la verdad, como que a los capitalistas en este entonces donde se empezaba a desarrollar el capitalismo, se atraviesa la conquista de América, ¿no? Entonces, pues les da primero como para explotar recursos naturales, pues literalmente un nuevo mundo, y después de ahí empiezan a explotar como la mano de obra indígena. Y cuando se acabaron toda la mano de obra indígena, porque en el libro menciona, y bueno, todos lo sabemos, después del genocidio más grande en la historia de la humanidad, pues tuvieron que importar labor ahora de África, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de colonización de América también lo considera Federici como parte de la acumulación capitalista primitiva. Y también habla mucho de que todas estas prácticas que ya tienen en contra de las mujeres, después vienen y las aplican contra la población indígena, ¿no? Entonces hay una parte donde dice que a la población indígena pues igual se le infantiliza primero. Dicen, no, ellos no son suficientemente inteligentes, no saben lo que hacen, tienen dioses herejes. Entonces hay que, pues primero, ¿cómo? Cristianizar. Cristianizar. Ajá. Eso. Sí, convertirlos al cristianismo. Convertirlos al cristianismo, esa es la palabra que buscaba. Y que también a las personas se les empieza a perseguir también como brujas o como herejes por el simple hecho de seguir practicando su religión que ya tenían de centenarios de años, ¿no? Federici justamente explica que
digamos, a nadie, por más que fuera una etapa de mucho resentimiento y de enojo, pues, a nadie le gustan ser los malos, ¿no? O sea, todo el mundo va a buscar una justificación, el por qué sus actos están bien, ¿no? Sobre todo en esta existencia de como la religión en la que todos tenían que justificar su entrada al cielo, ¿no? Tienen que surgir estos métodos para justificar la brutalidad que están cometiendo, porque están cometiendo genocidio, digamos, en ese momento no se consideraba genocidio, pero están matando gente por existir, ¿no? Están violando mujeres, están matando a los indígenas, y entonces surgen estas estrategias para justificar la explotación, el control social y su despojo de sus riquezas, que es denotarlos como salvajes. Es decir, nosotros ya quemamos mujeres por ser brujas, ¿no? Ahora ellos, ¿qué son? Ellos son salvajes. Y en el libro muy puntualmente dice que empiezan a catalogarlos como caníbales. Y no es que fueran caníbales porque comían carne, porque no lo hacían, pues, o sea, pero existe toda esta noción de hacerlos, o sea, que es más salvaje que comerse entre ellos, ¿no? Entonces son unos salvajes. Entonces, el que estemos haciendo todos estos actos es necesario y además es por su bien, y es un bien para Dios y para la humanidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho mencionaba así de que al inicio eran como incluso considerados como buenos salvajes, pero bueno, viene el subtono esto de quererlos igual menos que ellos, ¿no? Porque es el otro, ¿no? Y la otra edad siempre, como es diferente a la tuya, es mala o es menos inteligente, no es tan civilizada como tú, ¿no? Pero entonces había esta concepción de buenos salvajes buenos, y la contraposición es caníbales, ¿no? Entonces los caníbales sí se les puede matar, y ahí sí se les puede incluso, bueno, le llaman acá la colonización ideológica, ¿no? Porque fue el rompimiento de todo su sistema cosmológico, todo su sistema económico y social, para poder justamente legitimar que se les estaba haciendo eso. Bueno, y yo quisiera como que hacer que como un resumen, no sé, o sea, digamos, juntarlo lo que acabamos de decir con la cuestión de la acumulación originaria, porque digamos como que lo hemos mencionado y quizá no explicado necesariamente, pero la idea de la acumulación originaria es que, digamos, vamos a decirlo así, necesitas tú acumular cierto nivel de riquezas para después invertirlas, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y la historia que critica Marx como una Robinsonada dieciochesca de Adam Smith es que él decía, Adam Smith, que la acumulación originaria había sido porque había, si mal no recuerdo, era como que un indio, no indios, vamos a decirlo así, como frugales, ¿no? O sea, había acá otros indios que se gastaban todo y eran acá muy flojos, y había acá otros indios que eran, y cuando indios me refiero, porque según yo esa es la palabra que utiliza, y me refiero así como a nativos, gente de acá de las cavernas, básicamente, si quieren verlo así. O sea, esa es como la idea de gente acá en un pasado remoto, había esta dos tipos de gentes, pues, y los indios que eran, como frugales e inteligentes ahorraron, todos los demás se lo gastaron, entonces después, como ellos ahorraron, contrataron a los demás y ya, digamos, ahí el capitalismo y la acumulación originaria. Y ya lo que Marx habla y lo que posteriormente pues aquí aporta Federici con su libro, pues es esta cuestión en donde, por un lado, está el despojo o la separación, la alienación del trabajador con su medio de trabajo. Es decir, antes, cuando es una producción muy manual, pues tú sabes qué estás haciendo, más o menos la calidad que tiene y pues, más o menos cuánto vale, ¿no? Pero cuando te separan al momento, digamos, de introducir una máquina entre tú y el trabajo, deshumanizan, vamos a decirlo así, tu producto, ¿no? Es decir, cuando tú haces, por ejemplo, acá una vasija con tus propias manos, pues tú más o menos dices, más o menos como que le calculas, ¿no? Pero cuando, y tienes, por ejemplo, poder de negociación con tu jefe, porque si quedan chidas o quedan feas, pues depende mucho de tu habilidad de producirlas, ¿no? Y cuando hay una separación con la introducción de las máquinas, pues ahí sí te pueden cambiar a ti por cualquier otro güey porque pues no se necesita tu habilidad. Sí, no solo eso. Digo, como paréntesis acá de Marxismo 101, pero sí o sea, también habla Marx de que cuando toma más poder el capitalismo,
dice, por ejemplo, tomamos el ejemplo de una carroza, ¿no? Entonces antes, si una persona quería hacer una carroza, tenía primero que ir con los herreros, ¿no? Iba a la herrería y les decía, bueno, ¿sabes qué? Tú me vas a hacer toda la herrería de aquí. Y luego con los carpinteros, y luego con las personas encargadas de la pintura, pero era, pues, bueno, tenías que pasar por varios artesanos, ¿no? Y como tal, los artesanos, pues era una profesión, pues muchísimo, muy respetada, ¿no? En cambio, cuando haces una ya producción en masa, lo que haces es que ya no tienes carpinteros, ¿no? Tienes a una persona, un obrero, que le toca poner el tornillo izquierdo de la carroza. Y esas tareas, obviamente, incrementan muchísimo la productividad. Ahora una carroza la haces en un día en vez de en un mes. Pero a la vez haces que la persona ya no tenga nada de habilidades, ¿no? Entonces es la muerte de los artesanos. Y bueno, con esto devalúas muchísimo el trabajo de la persona, ¿no? Y la haces totalmente reemplazable por otra. Entonces, digamos, a la par de esto, pues sucede el despojo de las tierras de los campesinos, que ya más o menos hablamos, ¿no? O sea, se cercan las cuestiones comunales y terminas obligado a subsistir nada más por el salario. Y esto es importante, pues, porque al momento de que tú solamente tengas que sobrevivir por el salario, tienes, digamos, detrás, y esa es, digamos, una de las razones por las que Marx simplemente, vamos a decirlo, ignoró la importancia de las mujeres en cuanto a la reproducción, de la fuerza de trabajo, es que para que, digamos, por un lado, si uno dice, yo como hombre obrero, me despierto, trabajo y me duermo otra vez, pues la mujer está ahí al mismo tiempo haciendo lo mismo, pero lo está haciendo para que tú te puedas despertar e ir a trabajar. Es decir, es condición necesaria y por eso es esta cuestión de la apropiación del trabajo de la mujer, que haya alguien que permita al trabajador seguir yendo a trabajar, ¿no? Porque el capitalista, digamos, más antes y ahora pocas empresas te ofrecen, por ejemplo, comida, ¿no? No te van a lavar la ropa. Y no vas a ir acá todo cochino, ¿no? Entonces, la tesis, por lo menos como que en mi opinión, es que esta es la importancia, pues, del papel de la, ¿cómo se llama?, subyugación de la mujer para que los capitalistas puedan después explotar, digamos, o explotar al mismo tiempo al obrero. Entonces, son procesos que se dan al mismo tiempo, no son así como que aislados o uno y después del otro, sino que se van dando y que esto da al nacimiento al capitalismo, ¿no? Que como dice Marx, que nace chorreando lodo y sangre de todos los poros, porque no solamente es una lucha por la conquista y el despojo en América, sino dentro de los países y al mismo tiempo, digamos, casi dentro de los hogares en contra de las mujeres. Bueno, también yo como un punto que me gustaría dejar muy en claro, porque es algo que yo escuché con otras compañeras podcasteras, también de un análisis que hicieron de Calibán y la Bruja, que se me hace un punto muy, muy importante, y es que este tema de la casa de brujas, así como el de la colonización, lo tenemos como muy alejado a nosotros, lo vemos como algo así extraño, pagano, alejado de hace mucho tiempo, y siento que es un poco parte de esta narrativa de como no sentir tan cercana, por ejemplo, a la colonización, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, México, de que acá se queja de que, oye, la colonización fue algo horrible, fue un genocidio, y llegan los españoles a decir de que, ay, de que se quejan, no era necesario, no era necesario el progreso, ya fue hace mucho, ni fueron ustedes, ¿qué les importa? Pero es parte de esa necesidad de despojar a las personas de su historia, ¿no? Para que no la sientan cercana y no vean cómo se replica, ¿no? En la actualidad. Y es algo muy importante porque la casa de brujas en particular es algo que se ve como hasta, y ellas lo mencionaban, se me hizo muy interesante porque es cierto que, por ejemplo, en pueblos de Alemania hay como cafés así de que café, las brujas quemadas. Y de que acá, el menú es acá de que puras referencias a que quemaban mujeres y así. Porque se ve como algo acá turístico, gracioso, pagano, muy alejado de nuestra historia real, pues, y que algo que cimentó el sistema capitalista actual, ¿no? Y toda esta división que sigue existiendo y que se sigue replicando. Y es necesario que la recordemos y la veamos y veamos cómo se replica actualmente porque fue algo muy fuerte y no se está dando la seriedad que merece. Y más importante, en el contexto latinoamericano,
la casa de brujas la vemos como algo que pasó en Europa y algo que pasó tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con las brujas de Salem. Pero esa casa de brujas también se vivió en México. En el libro en particular habla de México, Perú, Brasil, casos muy puntuales de quema de brujas, como señalamiento de mujeres y la quema tal cual, que la tenemos como muy alejada a nuestra realidad, ¿no? Alejada a nuestra historia. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto que estamos hablando de la casa de brujas con el presente, no? Hay otro libro también de la misma autora, de Federici, que se llama Reencantar el mundo, que precisamente creo que lleva todavía este argumento un paso más, y dice que estos procesos de acumulación, o sea, no solo son del pasado y nos afectan el día de hoy, sino que ni siquiera han terminado, ¿no? Mismo caso con este ataque a los derechos reproductivos de las mujeres, o sea, no son cosas del pasado. Hace menos de un año en Estados Unidos se volvió a, ¿cómo se dice? Se tumbó como que la decisión jurídica que protegía los derechos de las mujeres a abortar a nivel nacional. Entonces ahora ya queda como que por legislación de cada estado si es legal abortar o no abortar. Y bueno, también en este libro de Federici habla de cómo pues el capitalismo cada que entra en crisis inicia estos procesos de otra vez querer acumular y querer destruir como los pocos o nada de derechos que tenemos, ¿no? En ese libro habla mucho, por ejemplo, de ¿cómo se llaman? Las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que son estas políticas donde si quieres un préstamo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, te dicen, pero tienes que privatizar tu economía, ¿no? Tienes que desregular tu economía, tienes que dar paso a la privatización y tienes que darnos así como opción para que las personas no tengan tantos derechos laborales, bla, bla, bla. Entonces, o sea, definitivamente estos procesos pues se van replicando y pues nunca han terminado, ¿no? No, sí, de hecho justamente al final del libro, o sea, ya así, final, ella menciona que continuamos en estos procesos de acumulación de riquezas. Y es muy importante, bueno, o sea, es algo que comentábamos hace poco, como qué procesos podríamos ver ahora que se replican, o sea, que lejos de que sea algo que ya pasó y que ya terminó, es algo que está continuando, digamos, en el margen del 8 de marzo, de esta lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, yo escucho mucha gente que, y digamos, mucha gente, mujeres y hombres, que se queja como de esta cuestión de que ¿por qué las feministas siguen marchando si ya hemos conseguido estos derechos, ¿no? Ya son garantías y así. Pero la verdad es que están retrocediendo. O sea, Estados Unidos ya volvió a institucionalizar la represión contra el aborto, o sea, la penalización, pues. Y es algo muy complicado porque, digamos, más allá de si lo vemos, por eso yo recomiendo mucho que quien sea que tenga nociones o que tenga el interés de saber un poco más de feminismo, saber un poco más de marxismo, lea Caliban y las brujas, porque es un libro que te deja como todas estas cuestiones muy claras, en la que lejos de esta cuestión de la iglesia que se ha perseguido o se ha condenado al aborto, a la anticoncepción y cosas así, es algo que siempre se ha dado y es algo que ha sido esencial para una subsistencia humana cómoda, pues, o no sé cómo explicarla, o sea, realmente en buenas condiciones. Antes no era que las mujeres quisieran abortar, ahora como lo dicen, ¿no? Así de que es que todas quieren abortar porque quieren divertirse y luego quieren ir y abortar. Y para nada es eso, no es una cuestión en la que tal vez no sea el momento de tener hijos para esa mujer y está priorizando darle una buena calidad de vida a sus hijos, pero eso no es algo que convenga en ese sistema capitalista, ¿no? Y tendríamos que analizar eso y ver cómo es que esto conviene para este sistema que sigue existiendo esta relación desigual, porque al final esa mujer va a ser la que se va a tener que fletar por el bienestar de los hijos, ¿no? De estas nuevas personas, de estos nuevos proletarios, y al sistema le conviene que sigan existiendo estos nuevos proletarios, y no es que, digamos,
se quiera romper con el sistema y que nunca ya nadie tenga hijos pero es simplemente mantener esta calidad de vida, o sea, que exista esta noción de que queremos dar lo mejor, ¿no? Y como ejemplos como más actuales, bueno, hace 2 episodios estábamos hablando de... No, perdón, el episodio pasado estábamos hablando de México, de AMLO. Eh, entonces, o sea, todavía tenemos ejemplos de estos cercamientos de lo común, ¿no? Entonces, cuando vemos así a refresqueras en Tijuana, en Veracruz, queriendo todavía hacer sus nuevas plantas, cuando la población no tiene acceso al agua limpia, eso es un ejemplo, pues, de estos procesos de ataque a lo común, ¿no? También, por ejemplo, hablábamos del Tren Maya, ¿no? Hablábamos del corredor interoceánico. Todos estos siguen siendo ejemplos como de estos procesos de despojo pues a los proletarios, ¿no? Sí, y yo creo que un ejemplo así muy clarito, es de bueno, con un pequeño paréntesis, hay mucha gente güey, que por ejemplo ve en Putin y en la Rusia moderna como un, ¿cómo se puede decir? Sucesor. No, no. Ajá, como un sucesor, como un heredero de la Unión Soviética, ¿no? Y en particular la Rusia, digamos, post Unión Soviética, pues se me hace un ejemplo, digamos, de todo lo malo, ¿no? No solo porque, por ejemplo, vemos cómo estaba la Rusia en los 90s, y por un lado era digamos, gobernaban acá los gángsters. Por otro lado, ¿qué pasó con los derechos de las mujeres en Rusia? Pues, o sea, digamos, en la Unión Soviética, pues todavía había ciertos intentos, ¿no? Y hubo intentos concretos por elevar a las mujeres. Y por un lado, había esta igualdad práctica, ¿no? Efectiva, vamos a decirlo así, entre hombres y mujeres, salvo algunos matices y problemas que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, concretamente nunca hubo una secretaria general del Partido Comunista y eso probablemente estuvo mal. Pero en general vemos que en su historia había muchos primeras, ¿no? Primera mujer capitán de un barco, primera mujer y primera en, ajá, o sea, primera en todo. Y ahora Rusia, se ha volcado completamente a una distopía conservadora muy cabrona, pues. Si, por ejemplo, que la otra vez estábamos platicando sobre, concretamente, esta cuestión de que las mujeres, y porque tienen problemas de natalidad en Rusia, que así les vamos a dar una medalla a las mujeres que tengan acá 10 hijos, ¿no? Y prohibimos acá de que el aborto, se prohíben acá de que no salen tan directamente porque sería como que demasiado a decir de que acá, eh, condenas concretas contra la comunidad LGTB. Sin embargo, si es así, sí tienen leyes muy claras que prohíben, digamos, así como de que supuestamente que es que los toleran, pero en público ahí sí ya no, como que no voy a contaminar a los niños y a sus pensamientos, ¿no? Entonces, en particular, sí, como que, ¿dónde, si no en Trump, vemos ese mismo recrudecimiento y vuelta a un ataque, digamos, muy concreto contra las mujeres en particular? Pues sí, ese es otro gran ejemplo, pues en mi opinión. Y además, bueno, recientemente hace nada, ¿no? Vemos cómo fue el 8M en Alemania y se las agarraron a palazos. Y digamos Alemania es supuestamente parte de la Europa liberal y progresiva, pues ¿dónde queda, no? Sí, aquí en México, pues, o sea, bueno, como contexto, hoy estamos grabando a 12 de marzo. El 8 de marzo, pues, la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, Presidenta. hace su evento así mamalón, con todas las mujeres y así, en Palacio Nacional. Y el Palacio Nacional, pues, cercado, ¿no? Así con muros de 2 metros de metal, ¿no? Mientras afuera, obviamente, se manifiestan, pues, como cada año, ¿no? Sí, no, de hecho, de que hizo bueno, habló en defensa de las paredes, de los monumentos históricos y que no existía la iconoclasia. No, ¿qué dijo? No vi. Sí, pues decía eso, ¿no? O sea, de que eran monumentos históricos y era la preservación de la memoria histórica que a todos los ciudadanos y ciudadanas nos correspondía cuidar.
Digamos, no tenemos nada en contra en particular de Sheinbaum, no, de su gobierno, pues, pero es No, estar... sí. Bueno, sí. Bueno, Sí, en sí, particular, de hecho, sí. Bueno, sí, cosas en particulares. Pero sí. digamos, no es que la odiemos Más bien, no o en para general, nada, en ¿no? particular, Sí, más sí. bien no en general. O sea, no por ser mujer, pues, sino... No, Sí, ni sí, siquiera, los o por ser de Morena, Sí, o sea, en general, tampoco... no, en particular, sí. Bueno. Pero bueno, no es que en general tengamos algo contra la presidenta Sheinbaum, pues, o sea, hay políticas en las que personalmente yo estoy de acuerdo con ella o así, pues, pero la realidad es que es esta replicación del sistema capitalista, ¿no? De esta necesidad de tener o de mantener control y subversión de las mujeres, de mantener como este control de como a manera de Estado, pues, de las mujeres y sus trabajadores. Sí, o por ejemplo, cuando ya vimos que todo este proceso de evaluación bueno, de la labor que ahorita ya asociamos con femenina, viene acompañado del alza del capitalismo, bueno, del surgimiento del capitalismo, perdón. Y al mismo tiempo ves a Sheinbaum que le preguntan, bueno, creo que no lo dijo ella, ¿no? Lo dijo alguien de Morena, de que cuando la reforma de las 40 horas y dijo, hay que checarlo con los empresarios. O sea, pues ahí, o sea, no son cosas separadas, ¿no? No se excluyen una de la otra. Entonces, sí, o sea, sí tenemos obviamente muchas críticas contra el gobierno que nosotros llamamos pues, la dictadura de la burguesía. No es porque sea mujer, obviamente, pero pues sí tenemos definitivamente críticas. Y bueno, por esto mismo estos textos son importantes pues estudiarlos para no caer como pues en críticas pendejas, ¿no? Que es lo que luego hace la derecha, ¿no? De que dicen, no, es que es mujer y la chingada o no sé. Y que no es suficientemente preparada, ¿no? Nadie duda que esté preparada la doctora Sheinbaum, ¿no? Sí, o todavía más a la derecha de que el antisemitismo, de que es judía y tiene los intereses de los judíos, o sea, eso ya definitivamente está de la chingada. Bueno, y es que además, yo creo que como que, salvo algunos matices, por ejemplo, decir así como de que cuando decimos como que se recrudecen los problemas de la mujer, no es porque, digamos, en ciertos lados concretos, las mujeres ganen más derechos dentro del capitalismo, ¿no? Porque muchas veces como que decimos, ¿no? Se están recrudeciendo los problemas y dicen, pero ya tienen derecho para votar, ¿no? O sea, no es negar o que no veamos que existen ciertos avances, sino que en términos generales se vuelve a la misma, digamos, lógica de explotación y lógica que es completamente racional, es decir, racional en un sentido de maximización de beneficios, no en un sentido positivo, pues, digamos, concretamente, ¿por qué se vivió, digamos, una mejor nivel de vida o este estado de bienestar social en el siglo pasado? Pues en gran parte porque del otro lado del muro ¿cómo se llama? De Berlín, pues estaban los otros, ¿no? Entonces, mientras acá del lado rojo tenías salud, educación y etcétera gratis, pues acá te tenían que ofrecer una alternativa decente, ¿no? Y ahora que ya no están, pues volvemos a esta ola en donde se vuelve a recrudecer, ¿no? Europa y el Estado social europeo, ¿no? Pues prácticamente está muerto, ¿no? Digamos, quizá, y si no está muerto, ya está muriendo. El punto es que no va a volver. Esta idea que teníamos, y yo creo que muchos teníamos la idea de que Europa era como que, por lo menos en contraste con los Estados Unidos, como este lugar bonito, ¿no? O sea, Suiza, de que acá. Y Estados Unidos vergueado, ¿no? Pero del otro lado del charco lo están haciendo las cosas bien y hay que aspirar a un liberalismo más o menos canadiense, pues salvo por los aranceles de Trump, iban a ganar los conservadores, con una agenda muy parecida a la de Trump y una agenda conservadora igual, ¿no? O sea, en todos lados en donde se habían ganado estos derechos, pues vuelven pero lo mismo, otro ejemplo, Argentina con Milei, ¿no? Entonces, no es nuevamente así como de que no veamos matices, sino que los matices se pierden cuando ves toda la imagen. Sí, hace un poquito estaba leyendo un argumento que decía, ¿no? Que, por ejemplo, el feminismo de la primera ola en Estados Unidos, pues luchaba por la igualdad de derechos precisamente políticos, ¿no? Y económicos. Ahorita ya en la mayoría del mundo ya se ganaron estos derechos políticos y económicos,
y aún así, pues la opresión de la mujer existe, ¿no? Entonces es porque el origen era otra cosa, ¿no? O sea, no por dejar que las mujeres voten o porque tengan derecho a abrir cuentas de banco o porque tengan derecho al aborto, no va a acabar con la opresión, ¿no? Entonces tenemos que buscar el origen, o sea, si queremos combatir la opresión de las mujeres, tenemos que buscar su origen en otro lado, donde sí está, ¿no? Sí, que justo el origen siempre ha sido el debate de todas las corrientes feministas actuales, ¿no? Y justo desde a partir de la que nace el libro. O sea, la autora en el inicio menciona que la idea de hacer la investigación parte de que ella se encontraba dentro de los debates feministas de los años 70. Y justo hablaba sobre el origen, ¿no? Entonces ella quería encontrar aquella explicación que no se quedara como en la explicación no histórica que hacían las radicales, pero tampoco se quería quedar con las feministas socialistas de esa época, que solo hablaban de la mujer proletaria y no de la mujer no proletaria, pero que sí era proletaria, pero no se le consideraba como tal por su trabajo de reproducción, ¿no? Entonces de ahí nace el trabajo. Sí, bueno, entonces nosotros recomendamos, pues, lean a Marx, lean a Silvia Federici y pues no se queden, ¿no? Más con lo que escuchan. Bueno, también ya para terminar el episodio, es pues por eso que es importante, digamos, formarnos en diversos temas, no solamente, o sea, por ejemplo, si son marxistas, es importante que no solo lean únicamente teorías marxistas, ¿no? Es importante que lean otros autores de diversas teorías, y de interseccionalidad, por ejemplo, o sea, también, por ejemplo, si son únicamente feministas, es importante que vean otros tipos de feminismo, ¿no? El feminismo proletario, el feminismo marxista. ¿Por qué? Pues porque te da un contexto más amplio, te explica un poco más de por qué suceden las cosas, cómo suceden, y además es importante que recordemos nuestra historia y nos sintamos cercanos a ellas. Yo, como nota, me da un poco de risa que he visto como más recientemente, supongo que es por la carta que solicitó AMLO a los españoles, pues, pero veo un resurgimiento de como este nacionalismo español, de que bueno, y somos conquistadores, y qué gusto que hemos sido conquistadores, y somos el pueblo fuerte, pues. Y me da mucha risa porque justamente en el libro menciona cómo a la mayor parte de Europa, porque la mayor parte era proletaria, pues, o sea, bueno, eran siervos, se los fregó completamente la conquista, ¿no? Porque ahora su trabajo, a raíz de la introducción del oro americano, ya no valía nada. Entonces vivió una etapa de pobreza nunca antes vista, o sea, sin precedentes, pues. Entonces todo este concepto de que fuimos el pueblo ganador. Fueron ganadores 3. Sí, fueron ganadores 3, fueron ganadores el rey y parte de la nobleza y la iglesia, pues. Ni el mismo Cristóbal Colón ganó en esa. Sí, no, ¿Y les duró? Sí, ya se lo gastaron, ¿no? Pero... No, o sea, el Imperio Español duró acá como 3 años. No, sí, pero me da un poco de gracia, pues, como esta cuestión de nosotros fuimos los fuertes, güey. Tú en esa época hubieras muerto de hambre, pues, porque fue lo que le pasó al pueblo. Entonces es muy importante que recordemos la historia, nos estamos cercanos a ella y que veamos lejos acá de quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos. Es importante que sepamos la historia para no estar destinados a repetirla, ¿no? Es importante saber que los españoles definitivamente fueron los malos. Entonces en este podcast somos definitivamente anti-España. No somos hispanistas. Cervantes y el Quijote. ¿Qué más? Literatura. Nomás conoces dos, güey. Es broma, pues, uno, pero güey, sí, no. Cervantes es el que toda esta escribió el cuestión Estamos pendejos. imperialista y así, no. Este podcast es antiimperialista, anticolonialista, y marxista. Y feminista. Regresen otra vez al andaluz, que existe de nuevo. Y la referencia bien fregada, nadie le topó. Bueno, a ver, igual para concluir a mí me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál es su mago, brujo o hereje favorito de la cultura popular o de la vida real? A ver, ¿quién tiene uno? A mí de chiquito me gustaba mucho la película de Mickey Mouse cuando era mago. Yo creo que mi mago favorito es Mickey Mouse. Pero Mickey Mouse es malvado. No, pero ahí era bueno porque era... No, pero Mickey Mouse, o sea, eso es el punto. Te engaña y es malvado. A mí me gustaba mucho. O sea, Mickey Mouse es acá, la imagen del imperio, ¿cómo se llama? Mediático, por excelencia. Que no te puede gustar Mickey Mouse y ser bueno.
Güey, chiquito, hace que la escoba baile. O sea, ¿qué tiene de malo eso, güey? O sea, luego quiere por hacer que trapeen solo y se inunda la casa. Pues está chistoso, es bonito. De verdad, acá imperialista. A mí me gustaba Merlín de la película La espada y la piedra. No, esa Cuando película se salió como en convierte- 1915. Estaban haciendo, ¿no? Pues no la vi en el cine definitivamente. Pero cuando los convierte al muchacho en... Sí, vieron esa película, ¿no? Sí. Cuando lo convierte en ardilla y se liga a la otra ardilla. Pero cuando ve que ya hay mucho compromiso, dice, quiero ser otra vez un muchacho. Y por eso te gusta. Porque te gusta la vida sin compromisos. Ah, bueno, pues es una escena remarcable de la película. Yo no sé. Yo nunca fui mucho de fantasías, ¿no? Ah, pero Gargamel, ¿qué fue? Gargamel era malo, pero ¿Era un no era mago? mago. Bueno, Bueno, era como brujo, ¿no? Sí, hacía pócimas. dijimos magos favoritos, no que sea bueno, cuál es el mejor, más bueno. Sí, ¿no? como que Ajá. acá, Sí, de que enjuiciando. ¿Cuál es el mago más bueno? Sí, Yo, no. yo voy a decir Gargamel porque, no sé. Tiene algo. Yo creo que mi mago favorito es el Rey Helado de Hora de Aventura. Tiene acá historia de fondo, tiene corazón. Se volvió loco. Él se volvió loco por la corona, pero también de que al final regresa, ¿no? Entonces, y sigue siendo él. Entonces. Y es malo. Es malvado, pero es malvado porque está loco. No es porque sea realmente malvado. El malvado es Gunther. Pero él como mago, gran mago. Es que no me acuerdo de magos que me cayeran particularmente bien. Harry Potter, Harry Potter, ese güey es el que más vale verga. cierto. Sí, ese es acá de que. ¿Cómo puedo hacer que esto se trate de mí? Y de que llora. Y 300 puntos a Dumbledore. Es muy malo. Aparte, luego vi un güey que hace videos así de películas y decía de que no sé si en la 1 o en la 2 hay una peli donde Harry Potter no hace literal de que ni un solo hechizo. O sea, literalmente no hace ni vergas más que ser el personaje principal y llorar cuando no tiene atención. Y le bajó su morra a Cedric Diggory en cuanto se murió. Todavía no estaba frío el cadáver y ya le había bajado su morra. Condenable. No. Que no me acuerdo de magos. Ah, ya sé, el mago, el que es ¿cómo se llama el güey que tiene acá como una frente muy grande? Y que salió en el... Jaime Duende. No, el de Five Nights at Freddy, pero pirata. Shaggy, ¿o qué es Shaggy? No. Ya ven que antes de la película de Five Nights at Freddy, el Johnny Cage, ¿se llama Ah, así? sí, el Johnny Cage. Ah, bueno, hizo la del aprendiz del brujo. Ese tiene que ser un buen mago. Gracias. Ah. ¿Y una película buena novia? Esa es una película. Todas las que hace él son buenas películas. ¿Saben quién? No, ya sé, la nana. ¿Quién? La nana. Ay, sí. La ¿Quién? neta, son brujas. La nana McPhee, ¿nunca la viste? Sí, yo sí. La nana, la que tenía como una verruga. Sí, Y después se pero- hace bonita. Sí. Porque les deja lecciones a los niños. Sí, gran bruja. Así es, y hace nevar. Sí, es cierto. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos una vez más. Y nosotros somos los condenados de la tierra. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.